para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más. Aquí estamos para decir la verdad. Estamos de regreso en su programa Energía, Combustibles y Más y estamos hablando sobre la situación actual del sector eléctrico en la República Dominicana por todos estos comentarios que hemos tenido a raíz de los llamados apagones, que técnicamente no se llaman así, porque son muchas razones por las cuales puede haber cortes o suspensiones de suministro de energía. Y para esto estamos hablando con el ingeniero y abogado Hubert Quevedo Flores. Estábamos hablando sobre la generación eléctrica y le estábamos comentando a ustedes, los consumidores, cómo es el tema de la entrada de la generación eléctrica al sistema interconectado de electricidad, que es el CENI. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta cómo se divide el sector eléctrico. A grosso modo, tenemos la generación, que puede venir por varias fuentes, térmicas y renovables, como ya hemos hablado. De ahí seguimos con la parte de transmisión, la cual es muy poco hablada, quizá por lo técnica que es. Continuamos con la distribución, y ahí entra la distribuidora que nosotros conocemos, que son las que nos cobran a nosotros. En la mayoría de los países se habla de la comercializadora, la comercialización, que nosotros, pues, es una figura que debe entrar en su momento necesariamente, pero todavía no la tenemos per se. Y tenemos a nosotros, los consumidores, que somos los más importantes en el sistema energético. Hablado ya un poco sobre la parte de generación, vamos a hablar de la transmisión. ¿Qué le parece, ingenierazo? Sí, correcto. Esa es una de las inquietudes que siempre hemos traído. Miren, hay una gran acogida o un gran impulso del gobierno que se está haciendo para que se incorpore más generación al país, ya sea que sea térmica, ya sea que sea solar, cualquier tipo. Pero tú tienes, por otro lado, que tú necesitas esa energía, mandarla por las redes de transmisión que tienes disponible. Pero a la velocidad que hemos visto, porque aquí eso también lo menciono como si fuera hay una pequeña dicotomía, a la velocidad con que está creciendo el parque de generación, obviamente, ahí está la demanda que te está dando señales de que está creciendo. Estamos metiendo ya en los 3.000 megavatios muy temprano en el año, en las estaciones del año. Sin embargo, hay una velocidad y una celeridad con que están entrando muchos proyectos de generación, y en algún punto puede verse limitada o mermada la capacidad de las líneas de transmisión actuales para poder estar lo suficientemente robustas para que esa energía se pueda inyectar al CENI. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué hay en ese otro aspecto? Porque pudiéramos, o sea, cuando lo que te debe de mandar la señal de crecimiento, o sea, quien debe de mandar a construir o robustecer redes de transmisión, a meter nueva generación, son las señales que te da el que consume, o sea, la demanda. O sea, a partir de ahí, el que está demandando energía te tiene que decir a ti, mira, construyeme línea aquí, o mira, estamos creciendo en este punto, hay que meter generación de esta capacidad. Sin embargo, aquí hay un poco de... Estamos creciendo en generación, se está aprovechando el momento para las inversiones que hay. Por otro lado, la demanda está creciendo por su lado. Sin embargo, tú tienes en el medio a la empresa de transmisión dominicana, que se ve, o sea, tiene estos dos monstruos de este lado. Hay planes de invertir en igual medida que como se está hablando de la generación. O sea, ¿cómo va ese tema de la transmisión? Es sumamente interesante la pregunta. Y antes de responderte la pregunta, he estado conversando con algunos actores del sector energético y le he manifestado la necesidad de que entremos a una ley de transición energética que defina bien lo que es la transición, porque una de las aristas fuertes y que nos va a llevar a un buen puerto es la transición en términos generales. Entonces, y es para que se queden con ese tema de la ley de transición energética. Entonces paso a explicarte lo de transmisión. Generalmente las grandes inversiones son en generación. ¿Por qué? Porque tú tienes el sector privado que entra en ese campo. Por ejemplo, los 800 megavatios que se acaban de licitar y adjudicar, el gobierno no va a poner un centavo. Pero en transmisión, el monopolio de la transmisión es del Estado. Cualquier inversión que vayan a hacer en transmisión, o la hace el Estado en términos generales.
Pero tenemos suerte en ese sentido también. Transmisión y el Ministerio de Energía y Minas parece que ha puesto el ojo, y así lo manifestaron, y se está construyendo un gran anillo a 345.000 voltios. ¿Cuáles son esos centros? Tú tienes Punta Catalina, Julio Sauri, El Naranjo construido, tiene construido Julio Sauri Guerra. Correcto. Sí. Entonces, lo que se ventila, entonces evacuar esa energía ahora a los centros de carga. ¿Cómo pretende Transmisión hacerlo? De la siguiente manera. Se habló de Montecristi. Vamos a comenzar por el sur, que es donde tú tienes el mayor escollo y la mayor generación renovable actualmente. Se va a construir una línea de transmisión a 345, 15 de Aso a Punta Catalina. Es bueno aclarar ahí, generación renovable en el sur. Tú tienes los parques solares de Canoa, en la zona allá, Canoa, vámonos allá bajito. Canoa, sí, en la zona de Barahona, por ahí. Tú tienes aquí Canoa, en la zona de Baní. Tú tienes Girasol, Matafongo. Matafongo es eólico. Pero en términos generales. Exactamente. Sí. Pero solar tú tienes Vallasol, tienes y la mayor cantidad Girasol, de agua también. Y tienes también, creo que recientemente se está trabajando otro parque que se llama Santana Sol. Y hay otros proyectos por ahí que han sonado en la noticia que tienen que ver con la zona sur, pero eso todavía está en desarrollo. Esa es la generación que tú dices renovable. Esa es la generación. Entonces estamos hablando que lo más fuerte en generación como regiones es el este, naturalmente. No, el sur lo desplazó. El sur lo desplazó. Sí. Y entonces parece que el norte está rezagado. Está rezagado en generación. El sur lo desplazó nada más por el hecho de Punta Catalina, que tiene 700 y pico megavatios. El sur tiene que tener casi el 50, 35 al 40, anda bien alto en cuanto si hablamos de potencia instalada. Estamos hablando de una potencia considerable. Entonces, ¿entiendes? Donde tú tienes la mayor concentración de generación es donde te da el indicador de que, bueno, tengo que robustecer más la línea de transmisión. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Se va a construir la línea 345, que desde el 15 de Aso a Punta Catalina. Entonces se va a construir San Pedro de Macorís hacia Guerra a 345. Y para completar, se va a hacer Manzanillo, Guayubín, y Guayubín sería el Naranjo. Ya con esa configuración en ese anillo 345, ya el país va a tener un sistema sumamente robusto en términos de transmisión, con la capacidad de poder manejar la potencia que se necesita por la línea de transmisión. Ya no vamos a tener restricciones de red por generación, sino vamos a tener un sistema robusto que nos va a permitir también nosotros poder trasladar la potencia a los puntos de carga. ¿En cuánto tiempo tú entiendes que estará ejecutado este plan? Esa es la gran pregunta. De 4 a 5 años. Bien, te voy a hacer un comentario que es bien particular también, y ya este es mío, verso mío. Y es que yo soy de la zona de Cabrera, María Trinidad Sánchez, y allá históricamente hemos tenido problemas de voltaje. Sí. El voltaje baja bastante y siempre todos tenemos que tener protecciones de voltaje. Sí. Ya hace tiempo que eso se ha regularizado bastante. Sin embargo, todavía no tenemos ese problema. Entonces me parece que el tema de la transmisión puede venir a ayudarnos mucho. Quizá esta misma línea que menciona, quizá Manzanillo, o es que ninguna de estas líneas a 345 nos va a ayudar. Entonces, nosotros estamos desamparados. Por ejemplo, en esa zona que estamos hablando, que en términos de ingeniería, tú tienes desde San Francisco hasta Samaná un sistema radial. ¿Me entiendes? Radial significa que la energía se produce aquí, va hasta un punto, hasta un extremo, no está enmallado. Pero se pretende también hacer un corredor que se va a llamar, no sé, no tengo el nombre, pero me entiendo que se va a llamar Corredor del Atlántico, que va a unir la parte de Puerto Plata, 135,
con la parte de, digamos, de Nagua y esa zona, entonces ahí el voltaje va a mejorar significativamente y esa parte del norte no tendrá ese impasse, ese problema. Entonces, pero eso durará más tiempo que la línea 345 o menos. No, menos tiempo. Se está en construcción, pero para mejorar, ha mejorado porque tú tienes 3 unidades en Pimentel que ayudan a la regulación de voltaje en esa zona. Sí, pero yo voy acotando algo sobre la zona de Cabrera y ojalá y la empresa Edenorte nos escuche, y esto es una recomendación muy particular que yo hago porque he ido por la zona. Deberían de pensar en ver cómo mitigar las situaciones que se están dando con el voltaje, por lo menos tomando en cuenta ya sea la instalación de bancos de reguladores o algo en puntos intermedios de la red, porque justamente en esa zona de Cabrera, la alimentación de Cabrera viene de una subestación que está un poquito distante de ese mismo punto, y creo que es de la subestación de Payita. Ya eso es distribución, ¿entiendes? Entonces, independientemente de las condiciones... 69 en Agua Payita. Ahí. Exacto. Entonces, independientemente de las condiciones que pueda aportar la mejora de tensión de voltaje a nivel de transmisión, si tú todavía tienes que el punto donde está Cabrera, donde está la subestación Payita, hay más de 50 kilómetros, 60 kilómetros algo de red, hay una caída de tensión importante que debería de tomarse en cuenta. Porque creo que de la parte de Río San Juan, no sé si se tiene subestación de distribución. En Río San Juan distribución. Sí, pero entonces de Río San Juan es que se alimenta Nagua. Pero entonces Cabrera, que está después de Nagua, si tú vienes bajando Río San Juan, Nagua, Cabrera se alimenta de Payita, de la parte del otro extremo. No, Cabrera está antes. Si viene de Río San Juan, Cabrera está antes de Nagua. Sí, yo sabemos que si tú vienes de Río San Juan, Cabrera está antes de Nagua. Bueno, pues perfecto, sí. Pero la subestación que alimenta después de Nagua está Payita, y después que se alimenta esa Cabrera, y la distancia es bastante considerable. Bastante. Cuando debería de tener, quizá lo más cerca debería de ser la parte de Río San Juan o algo por ahí. Bien, antes de irnos a la pausa, ingeniero, ¿algún mensaje sobre la transmisión que usted quiera enviar? Recordemos que este programa, tanto los consumidores como también el sector público, nos observa. Sí, mira, la transición energética, que es lo que están abocados los países, el mundo, es una responsabilidad de todos. Cuando te digo una responsabilidad de todos, si el ciudadano ve que hay un déficit de generación, por ejemplo, que consuma menos, que cambie de tecnología, y te vuelvo y te hago hincapié, ya nosotros vamos a tener un mecanismo jurídico, que es la ley de transición energética, donde va a obligar al Estado, en términos generales, que se tengan que poner los pantalones en cuanto al consumo energético, en cuanto a cómo nosotros tenemos que hacer uso racional de la energía. La energía es un recurso que se agota en el tiempo. Desperdiciar energía, desperdiciar vida, confort, estabilidad. Y la verdad es que tenemos que ver la energía como nuestro aliado, nuestro cómplice. Yo le digo a la persona, ¿ustedes se imaginan nosotros sin energía eléctrica en este siglo? Tuviésemos en la caverna todavía. Entonces nosotros, este confort que tenemos hoy en día precisamente es por los energéticos. La energía eléctrica es que ha revolucionado el mundo en términos generales. Y siempre abogo porque la gente consuma menos. Yo vivo en un apartamento normal de 100 metros cuadrados. Y mi factura de manera eficiente. Sí, y yo no paso de 1.200. De todo yo tengo en mi casa. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, ingeniero Hubert Quevedo Flores, ingeniero eléctrico y abogado con estudios en Derecho Energético. Hemos tratado la situación actual del sector eléctrico desde el punto de vista desde el ingeniero Quevedo. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a tratar los datos breves y las noticias en materia de energía y de combustibles.